Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM, Equilibrio. Invierno 2021. Y empezamos una jornada más en esta mitad de semana, hoy miércoles 15 de diciembre del año 2021, ya enfilados hacia el final de este año y con el deseo de que quienes estamos aquí reunidos hayamos cumplido con todas nuestras metas, con la satisfacción por haber trabajado, esforzado y arriesgado por nuestro querido país, por nuestras familias, por nosotros y nuestra superación. A todos los aspiracionistas, desde aquí les mando mi abrazo, mi saludo y por supuesto el reconocimiento de todos los que aquí en centralfmequilibrio.com trabajamos en nuestros podcasts, en Amazon, en Apple, en Deezer, en Google, en iHeartRadio y en Spotify y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Ya hasta nos bañamos y estamos listos para empezar con un resumen de las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Empieza a conformarse otra vez y darle una especie, se está modelando ahí, el Va por México para el año que viene. Y Va por México irá en 4 de los 6 estados de la República Mexicana en donde se van a renovar gobiernos estatales en el 2022. Esto lo anuncian el presidente nacional del PAN, el del PRI y el del PRD. Marco Cortés, panista, dice que competirán juntos por Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas. Sobre el asunto de Oaxaca y de Quintana Roo, pudiera haber una alianza bipartidista, no tri, sino bipartidista, pero de todas maneras pienso que si ya salieron en 4 de las 6, hombre, pues entonces yo creo que sería congruente, si es que la congruencia existe en la vida política, que se fueran en todas. Pero, en fin, Marco Cortés analiza. Y hemos acordado el ir juntos en alguna modalidad de alianza electoral, coalición o candidatura común en, por lo pronto, 4 estados de los 6 que estarán en disputa el próximo año. Y bueno, si dice que van avanzando en las otras 2, probablemente algo se anuncie que sea interesante. Por su parte, Alejandro Moreno asegura que con este acuerdo, pues la alianza de Va por México se empieza a fortalecer más y empieza a tener pues pasta, algo de sustancia y habla. Lo más importante es que la candidata o el candidato en esa entidad federativa que vaya por nuestra coalición, eso representa toda la coalición y ahí estarán los priistas, los panistas y los perredistas y la sociedad para construir plataformas sólidas, firmes, que hagan que nos ganemos su confianza y también que contrasten y vean que Morena es una tragedia, es una desgracia para este país. Y si decimos es una desgracia para nuestro querido país. Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, dice que el reto es lograr en 2 semanas afinar convenios en esta coalición que se propone llevar a cabo los procesos internos para la designación de candidatos. Ahí es en donde está el nudo gordiano, porque entre el PAN, el PRI y el PRD tendrán que encontrar a uno que sea el que cumpla con los 3, o por lo menos satisfaga a las aspiraciones políticas de los 3. Los líderes del PAN, PRI, PRD también estuvieron acompañados por sus respectivos secretarios generales. Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, acusó a Movimiento Ciudadano de ser esquirol de Morena y de hacerle el juego. Dice, si Movimiento Ciudadano quisiera hacer algo hacia la alianza y en contra de Morena, pues estaría de nuestro lado. Pero le hace el caldo gordo, diluye el voto, porque pues distrae, y entonces empiezan las disputas dentro de los partidos que supuestamente están fuera de Morena y de su ámbito, y entre sí se pelean. Movimiento Ciudadano está claro, no está del lado de México.
No está del lado de México, no quiere el cambio porque al final del camino se hubiera sumado a la coalición en el 2021. Hoy lo único que hace es pulverizar el voto o tratar de dividir el voto en las elecciones. Lo he dicho, le están haciendo al esquirol de Morena. Esa es la realidad. A pretender dividir el voto opositor porque es claro y abierto, no lo digo yo, lo han dicho ellos que en el 2022 no van en la coalición, entonces lo único que hacen es estar al servicio de Morena porque pretenden dividir el voto opositor. Ahora, lo que sí es cierto es que Movimiento Ciudadano está advirtiendo que lo que está en peligro en este momento es la instalación del periodo extraordinario de sesiones. Hoy termina el periodo ordinario y en el extraordinario Movimiento Ciudadano no tiene un lugar y Dante Delgado pues entonces patalea, ¿no? Pensemos en todo lo que haya necesidad de pensar. Nosotros no vamos a estar pintados y que lo vayan aprendiendo desde ahora, porque nosotros sí sabemos ser oposición, no somos claudicantes. Híjole, qué difícil, qué difícil. Fíjense, estamos presos entre un Morena y sus aliados, PT y Verde, que pues tienen una agenda de empobrecimiento del país. Y luego los partidos políticos de oposición a esto, pues están peor porque se pelean entre ellos. Clemente Castañeda, que es el secretario de, digamos, junto con Dante Delgado, están al frente de Movimiento Ciudadano, también pues hace ver la diferencia de opiniones que hay entre los partidos que se oponen supuestamente a Morena. Lo que venimos a denunciar aquí es un vil y vulgar contubernio entre Morena, sus satélites y Va por México y sus partidos. Lo que están tratando de hacer es eliminar a una fuerza política como Movimiento Ciudadano que se ganó su lugar no por concesiones, no por gracia de ellos, sino por el respaldo popular que tuvo en las pasadas elecciones. Y así lo acredita nuestra presencia en la Cámara de Diputados, donde nuestra fuerza parlamentaria es de sobra suficiente para tener un espacio en la comisión permanente. Miren, síganle jugando y en el 2024 nos vamos a llevar un sorpresón cuando vuelva a ganar Morena, ¿eh? Eso es en lo que se pelean todos. López Obrador considera que es bueno que el PAN se acerque a su gestión a través del diálogo establecido con la Secretaría de Gobernación y ahora pues le da el espaldarazo a lo que hizo Adán Augusto con Marco Cortés, en donde supuestamente se abren a el diálogo entre aquellos que no piensan como él. Pues yo creo que es bueno el diálogo, que depongan la actitud extremista de rechazar todo. Ojalá y el PRI haga lo mismo, que se dialogue. Se sabe dueño del país. Este hombre, un ministro de la Suprema Corte de Justicia, cuya identidad no se revela, resolvió que el instituto, fíjense qué grave, el Instituto Nacional Electoral dice que no tiene recursos para la organización de la revocación de mandato del mes de abril. Pero dice el ministro de la Suprema que el INE tiene que hacer, por lo menos ahora, ajustes necesarios a su presupuesto del año que viene para cumplir con el mandato legal de celebrar una eventual consulta de revocación de mandato. Ahí ponen al Instituto Nacional Electoral contra las cuerdas. El instituto no tiene dinero, hay que organizar miles de casillas, hay que repartir millones de papeletas, hay que vigilarlas, hay que imprimirlas, hay que conseguir todo el material para que se lleve a cabo este proceso. Son varios miles de millones de pesos que no tiene el instituto y que ahora pues no hay forma. La Suprema Corte de Justicia cerrará hoy el año sin resolver y ni siquiera agendar la resolución de impugnaciones a las principales políticas que impulsa el actual gobierno, como, por ejemplo, la militarización en la seguridad pública, la extinción
de los fideicomisos, el Pleno tiene agendados 114 diferentes asuntos para sesiones que realizará entre el 6 de enero y el 12 de mayo del año que viene, pero ninguno relacionado con las prioridades del actual gobierno, entre ellos 14 litigios que iniciaron entre finales del 18 y la primera mitad del 21, distintas impugnaciones a leyes promovidas por el gobierno federal que no han sido siquiera revisadas por la Corte, ni tampoco están en las listas de la agenda de los ministros para el próximo año. Y en las prioridades, vamos a ponerlo así, el Poder Judicial está retrasado en el trabajo. Sin haber cumplido con su promesa de entregar la mitad de su financiamiento público para el 2021, Morena en el año que viene tendrá un presupuesto de 1,819 millones de pesos en prerrogativas. Esto quiere decir 83,5 millones de pesos más que lo que fueron sus últimas prerrogativas. Una comitiva del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE pidió que la Cámara de Senadores sea la intermediaria de la relación que tienen o la mala relación que tienen con el CONACYT y con el propio director designado por el presidente en el CIDE. Y esto ha traído por consecuencia que la interlocución que hay ahora de la señora Álvarez Bulla como directora del CONACYT, los estudiantes ni los maestros avalan a esta mujer. De hecho, el martes la comunidad del CIDE desconoció a María Elena Álvarez Bulla y ahora lo que está buscando es un interlocutor diferente. El Senado podría ser. A todo esto, Ricardo Monreal dice que cuando habla de nosotros es él, ¿no? Porque es el Senado. Y dice, de buena voluntad, pues órale, le entramos. Nosotros estamos actuando como interlocutores de buena fe. Nosotros no tenemos las facultades para resolver el conflicto del CIDE, pero sí tenemos la autoridad moral, social y legislativa para poder citar a comparecer a funcionarios y servidores públicos que ofrezcan soluciones. Nosotros no queremos que satanicen al CIDE ni a ninguna institución de educación. Al contrario, hay que lograr escucharlos y tratar de resolver el problema para que no se profundice y para que no se generen desencuentros tan complicados que luego pongan en riesgo la viabilidad de esta institución. Desencuentros habemos y ahora lo que está tratándose de encontrar es una vía política para que la señora Álvarez Bulla comparezca ante las instancias legislativas para que explique que ya sabemos qué es lo que está pasando, cómo se puede resolver el problema. Yo creo que sí. No lo sé, será la Comisión de Educación la que lo determine, puede ser en enero, porque independientemente de que no haya sesiones ordinarias, sí puede haber reuniones de comparecencia. Y en las confrontaciones que tiene el presidente de la República todos los días, ahora se va en contra de Sergio Aguayo, uno de muchos intelectuales que han identificado los conflictos estudiantiles que hoy se están teniendo con una similitud de cómo empezaron los conflictos estudiantiles en el 68. Que para los que tenemos memoria de aquel tiempo, pues fue un caldo de cultivo que se empezó a hacer gordo y caliente y que después explotó en el movimiento del 68, que era la tesis de Sergio Aguayo. Y dice, entonces, es que es increíble, dice, que presente pruebas, le dice a Sergio Aguayo, de la similitud que puede haber entre lo de hoy y lo de la década de los 60s. Se obnubilan por el coraje de que pues se puso de manifiesto de que no tienen convicciones, no tienen principios, no tienen ideales, son muy acomodaticios y ahora que hay un cambio verdadero y que son momentos de definición, ellos optaron por el conservadurismo, demostraron lo que son, conservadores. Parece disco rayado este señor y además ya a veces pienso que no está pensando cuando habla.
y que solamente se repite en una estrategia de reiteración. Goebbels, ¿no? Goebbels lo que está haciendo es el conservadurismo, lo mismo de siempre. Y además no es el único conflicto que hay desde el punto de vista estudiantil. Vimos lo que pasó con la Universidad Nacional Autónoma de México y también lo que está sucediendo en la Universidad de las Américas, allá en Puebla. Alumnos, maestros, padres de familia reclaman al gobernador que está metido en este broncón de una universidad que ha venido siendo tomada por las últimas por lo menos 10 semanas a que vuelva a la normalidad de esta institución. Los inconformes acusan que hay una represión en una manifestación que hacen en torno al Palacio de Gobierno en Puebla. Es decir, un conflicto universitario en la UDLA acaba manifestándose en frente de las oficinas del gobernador. ¿Qué tendría que estar haciendo el gobernador metido en un conflicto de esta naturaleza? Bueno, sus intereses los sabrá y creo, por eso les digo, que es un caldo gordo que se está armando y que no solamente ahí, la NUYES, que es la Asociación de Universidades en el país, debe desempeñar un papel muy importante para que esto salga adelante sin conflictos. De otra suerte, esto se va a poner feo el año que viene. Acuérdense de lo que estamos reflexionando aquí. Es peligrosísimo. Están jugando con fuego. A los estudiantes los despiertan. Y espérate tantito. José Luis Gallegos, que es expresidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas en Guerrero y quien defendió a Félix Salgado Macedonio, senador por Morena, de todas las denuncias sobre ataques sexuales que este perverso hiciera durante su desperdiciada vida, pues ahora resulta que este hombre, Gallegos, se perfila para ser el nuevo fiscal del estado de Guerrero. ¿Y quién habla de independencia cuando los fiscales carnales pululan? Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya identidad no se reveló, prohibió reservar de manera generalizada la información de las obras del gobierno con base al acuerdo presidencial del pasado 22 de noviembre. Es decir, un juez de la Corte determina que no se puede prohibir la reserva de esta información, pero se niega a suspender otros efectos del documento que redujo al mínimo los trámites para todos los proyectos de infraestructura federales y los clasificó como de seguridad nacional. Es decir, sí tiene que revelar los números de las obras, los gastos, pero si el Tren Maya atropella a más de 3,000 familias en el derecho de vía que reclama, eso rapidito se resolverá sin absolutamente ningún obstáculo. Y esto es un totalitarismo brutal, porque entonces ya los mexicanos hacia eso no tenemos ningún tipo de garantía. Juzgados federales de la Ciudad de México y Querétaro admitieron a trámite las primeras demandas de amparo para impugnar el decretazo, que se le llama, es una forma, así se le llama, el Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa acepta el 10 de diciembre un amparo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, pero se niega a conceder una suspensión provisional para frenar los efectos del acuerdo. Como les digo, ahí se van a ir dándole al gobierno federal todo el poder para hacer lo que sea en función de esas obras de infraestructura. Y para que no se confunda, lo que la Suprema Corte falla es a favor de que se revelen los números del gasto, más no la manera en que se lleva a cabo el proceso de los proyectos. El gobierno federal se dispone a dar el tiro de gracia al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que canceló incluso antes de entrar en funciones en su régimen malhadado. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales alista un decreto para que 14,000 hectáreas del lago de Texcoco sean consideradas como área natural protegida. Y si esto es así y pasa como, digamos, ya a nivel de disposición constitucional, esto impediría que el día de mañana pudiera haber una obra en ese lugar, a menos de que se hiciera un cambio similar. O sea, esto ya está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación. El rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, que fue puesto en marcha el pasado 25 de marzo, registró 24 incidentes de consideración de acuerdo a una circular que emitiera la Jefatura de Seguridad Operativa de Servicios a la Navegación
en el espacio aéreo mexicano. Hay ahí pérdida de conciencia situacional, es decir, el avión va llegando a el borde de control, es la forma en la que se identifica, y en algún momento determinado el propio avión no sabe de su localización en función de las labores de aterrizaje, de la aproximación. Y esto implica que de repente va sin brújula. Esto es injustificable por todos lados, y creo que todo esto se está tomando en cuenta para lo que el día de mañana sería una eventual autorización de los espacios aéreos por parte de la Federal Aviation Agency, que es la instancia que acomoda a los espacios aéreos en todos los aeropuertos del mundo. De prosperar la iniciativa de Joe Biden de otorgar apoyos para la compra de autos eléctricos, el gobierno de México entonces llevará el tema a instancias del TEMEC. Y ahí, miren, una cosa es segura: Estados Unidos va a aplicar los subsidios para la compra de vehículos eléctricos en la Unión Americana. Eso no tiene remedio. Canadá puede meter la mano, pero México se va a ir a la bronca, vean. Es una preocupación de la industria automotriz de México, porque es un subsidio que se contrapone al tratado comercial y nosotros no estamos de acuerdo. Se va a afectar a la industria automotriz de México y se están haciendo ya trámites para que no se aplique este subsidio, y no se descarta la posibilidad de presentar un recurso, como lo establece el tratado, para que se atienda esta demanda en un panel internacional. Lo mismo está haciendo Canadá y hay coincidencias en cuanto a esto. El presidente tiene en el dedo chiquito de la mano derecha, tiene una disfunción neuronal. No sé si lo vean. Y esto puede estar ligado con algún tipo de problema cardíaco. Véanlo, cuando mueve la mano derecha, el dedo chiquito lo mete hacia adentro. Está atrofiado ese dedo. Bueno, dice el presidente que están haciendo gestiones para que no se aplique el subsidio en los Estados Unidos. Es decir, está haciendo gestiones para que el gobierno norteamericano no lleve a cabo una política de transformación de la movilidad que habrá en la Unión Americana de aquí a la próxima década. Esto lo está diciendo el presidente de la República. Y además lo dice con un desparpajo que pareciera verdad. O sea, él se la cree. Él cree que puede influir en la política ecológica y de compromiso climático de los Estados Unidos dentro de Estados Unidos. Está loco. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral recibió 3 solicitudes del mismo número de sindicatos para la constancia de representatividad de los trabajadores de la planta de General Motors de Silao. Miren, en el TEMEC, el asunto laboral en México, que tiene tantas irregularidades, se va a convertir en una piedra en el zapato. Les voy a poner un caso. El caso del sector minero. Napoleón Gómez Urrutia se roba $54 millones del sindicato. Está bajo un proceso de litigio. Le están pidiendo al líder sindical que devuelva el dinero, y de ahí que hay un vínculo con el tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá en términos mineros, pues van a levantar la mano y van a decir, espérame tantito, ¿y esto qué? Y esa irregularidad y tantas otras que hay en los sindicatos en nuestro país. El Pleno del Senado aprueba la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que favorecerá a peatones, ciclistas y transportistas de carga. De último momento, a pesar de que la oposición protestó, fue retirada la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para los automovilistas. Otra vez se viene para abajo este proceso que es extraordinariamente, es esencial para cualquier persona que maneja un vehículo. Tiene una responsabilidad civil, que en México
se intentó hacer ya varias veces en el país y varias veces esto ha sido puesto para abajo. El Pleno de la Cámara de Diputados avala la cuenta pública 2019, la primera del gobierno de López Obrador. O sea, hay una diferencia de 100,000 millones de pesos, marcada por la Auditoría Superior de la Federación. Tendría que haberse desahogado este asunto, pero pues, la Cámara se pasa por el arco del triunfo todo esto y aprueba el presupuesto de la Federación para el primer año de la administración del presidente López Obrador. Es la oficialidad de partes, digo, no es otra cosa. La sesión de la Cámara de Diputados fue suspendida por protestas de integrantes del sindicato que reclamaron se les devuelva el pago de impuestos por los bonos que recibieron por antigüedad y fin de la legislatura. ¿Qué es lo que dicen los trabajadores? Los trabajadores de las cámaras dicen, oye, los diputados y los senadores tienen exención de impuestos y nosotros, ¿por qué no? Si ellos la tienen, nosotros, ¿por qué? Es lo malo de las excepciones, ¿eh? Los legisladores van con su ingreso bruto, se convierte en neto. Y los trabajadores de las propias cámaras, su ingreso bruto hay que pasarlo al neto después de pagar impuestos. Y esto es lo que dicen, pues no vamos de acuerdo. Y entonces, después en Twitter informan que la sesión se reanudará hoy, último día del periodo ordinario de sesiones a las 10 de la mañana. Vamos a ver qué es lo que pasa en unas horas más. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública ratifica que el paquete económico 2022 en la Ciudad de México tendrá cambios mínimos, uno de ellos al artículo 307 del Código Fiscal para establecer que los repartidores, restauranteros y usuarios no serán sujetos al cobro del impuesto del 2% a entregas realizadas a través de aplicaciones. ¿Se acuerdan ustedes que esta polémica se levantó a finales de la semana pasada? Con 18 votos a favor de Morena, entre ellos uno de su aliado Partido del Trabajo, y 15 en contra del PAN y del Congreso de Tamaulipas, aprueba la expedición de la Ley de Austeridad del Estado para recortar el uso de aviones oficiales y escoltas al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuando se le critica los excesos y los lujos en su administración. Por otra parte, Diana Sánchez Barrios, ¿quién es esta mujer? Pues la líder de los comerciantes ambulantes en el centro de la Ciudad de México. Logró que se le otorgara una prisión domiciliaria por motivos de salud, que esto tiene un manejo. Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad, aclara que el cambio no modifica la situación jurídica, pues continúa vinculada a proceso y el juicio sigue por extorsión y robo agravado. También, esta es preciosa. Hay un señor que acaba el pasado 10 de diciembre de asumir como alcalde de Ocuilán, esto es en el Estado de México, se llama Emilio Arriaga. Bueno, es de Morena. Acaba de ser detenido en Cuernavaca, según informa la Fiscalía Mexiquense. Arriaga fue postulado por el partido Encuentro Solidario en los pasados comicios, entraría en funciones el 1 de enero del 2022, es aliado de Morena, y la Fiscalía dice que el asunto se encuentra en proceso, por lo que no da detalles más de cuáles son los cargos que pesan sobre él. Otra que es más importante, agentes del FBI arrestan en un sector, el sector fifí de Brownsville, en Texas, a Osiel Cárdenas Jr., conocido como el Osielillo, hijo del extraditado. Este hombre, Osiel Cárdenas, fue extraditado en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Con esta extradición empezó la guerra en contra del narcotráfico, con la de Osiel Cárdenas. Bueno, acaban de detener al hijo de Osiel en la región de Fox Hollow, luego de que el Osielillo violara su libertad bajo fianza, luego de haberse sido liberado en el año pasado, en el 2020. Y además el cuate pues andaba ahí por Fox Hollow en carrazos de lujo y pues digo, ni siquiera eso, ¿no? Digo, es que no tienen la más mínima idea. Antes de ir a mensajes, al instalar México y Estados Unidos el nuevo plan binacional Entendimiento Bicentenario, Ken Salazar, el embajador acreditado de los Estados Unidos en México, sigue actuando como cordero, porque aparentemente todo lo que dice México, Ken Salazar va a favor. Óiganlo. Eso lo sabemos
en muchísimas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en las armas que vienen de los Estados Unidos aquí a México. Es responsabilidad de las dos naciones, pero reconocemos, como ha dicho el presidente Biden, que estas armas están viniendo de los Estados Unidos. Ese es nomás un ejemplo de la importancia de lo que se quiere hacer ahí. No, eso es una corresponsabilidad, pero Ken Salazar, yo creo que está siendo demasiado diplomático, porque hay una enmienda que es la segunda enmienda en los Estados Unidos que permite la producción y venta de armas en Estados Unidos, que nada tiene que ver con que haya armas de esas que pasen al lado mexicano, porque pues ahí hay una responsabilidad de México cuando pasan o no. Es como si yo me sorprendo de que tengo algo dentro de mi casa. Y además si lo tengo, pues hago todo para no tenerlo, para sacarlo, para guardarlo, para lo que sea. Pero aquí Ken Salazar se pone de pechito, y creo que lo que está sucediendo es que dentro de su diplomacia están acariciando por arriba y pegando por debajo. Es lo que estoy viendo desde aquí. Vamos a hacer una breve pausa, regreso con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este miércoles 15 de diciembre en Mérida, Yucatán, se espera una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 20. El día estará parcialmente nublado. Y para Tijuana, Baja California, se espera una temperatura máxima de 13 grados y una mínima de 4. El día estará parcialmente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Quiero intentar ver juntos qué es lo que está pasando con México hoy. Fíjense, veamos lo que está pasando en el mundo primero y después comparemos con México. En el mundo están teniendo espacio empresas nuevas, empresarios nuevos, iniciativas nuevas. Y esto está siendo financiado en su mayoría por una estructura social que viene desde los grandes capitales hasta, digamos, la tributación general de toda la gente que hace un país, lo que se llama la clase media. Y de ahí hay espacio y empezamos a ver empresas como Tesla, Google, Microsoft, todas las unicorns, ¿no? Nu, que acaba de salir al mercado y que ya vale $55 mil millones. La forma de comercializar de Walmart, de Amazon, las estructuras que son, digamos, disruptivas, Twitter. Estamos empezando a ver una nueva propuesta en biogenética, empresas nuevas que se arman con visionarios que tienen una idea de cosas nuevas que hay que hacer. Y las empresas del pasado, las petroleras, las automotrices, todas se están renovando hasta el punto en que, digamos, las grandes empresas automotrices en los Estados Unidos, General Motors, Chrysler, Ford, están atónitas porque saben que en un par de años saldrá Microsoft con un vehículo o Apple y entonces quedará atrás esa época en la que un señor venía detrás de un volante manejando. Y ahora las propuestas nuevas están diciéndole a las viejas, quítate que ahí te voy. Ahora, en México, cuando el presidente habla de las mafias del poder, ayer lo platicaba yo con un querido amigo que me decía, pues es que tiene razón. Las mafias del poder son 20 familias que controlan el país y que nada se mueve si no lo mueven esas 20 familias. Que por cierto son muchas de ellas las familias que el presidente de la República tomó para sí, como que para que fueran parte de su consejo de empresarios. Ahí están los grandes ricos de México, siguen atando, o sea, el presidente habla de las mafias del poder y se alía con las mafias del poder y el país se queda. Y si se queda atorado el país, esas 20 o 30 familias atoran al país. Y si hay iniciativas nuevas de jóvenes con ideas,
bajo la perspectiva de que pudieran plantear nuevas empresas y crecerlas. Tienen forma de plantear las nuevas empresas, pero no tienen forma de que éstas sean apoyadas por la economía o por los grandes capitales. Entonces, lo viejo prevalece hasta que quiera moverse otra vez, porque si ahorita le preguntas a esas 20 o 30 familias mexicanas, oye, ¿quieres invertir más en el país? Te van a decir que no. Y al decirte que no, atoran todo, porque tampoco habrá crédito, ni promoción, ni impulso para nuevas empresas, con nuevos empresarios, nuevos rostros, que tengan ideas renovadoras para el país y para el mundo. Entonces, te pones a ver las propuestas de hoy, pues tienen que ver con hombres y mujeres de hoy, con una estructura mental diferente, con un bagaje diferente, con una concepción de la realidad diferente, pensando fuera de la ortodoxia, porque ni siquiera conocieron la ortodoxia, de cómo se manejaba el mundo antes de ellos. Y en economías robustas, estas organizaciones salen al mercado y dicen, oye, necesito $50 millones para crecer, y pum, vale, se los dan. Y se avienta el mercado, compra su propuesta y salen a conquistar al mundo. Y se convierten de la noche a la mañana en enormes organizaciones de pensamiento. Y en México no. En México esas mismas familias tienen atado al país y aparte no tienen la voluntad para invertir en él, ni tampoco la voluntad para apoyar a lo que tendrían que estar apoyando los grandes grupos del poder económico en México, los Slim, los Hank, los grandes consorcios, ¿no? Ahí están Banorte, Gruma, las grandes empresotas. Tendrían que estar apoyando a las nuevas propuestas de un nuevo país. Tendrían que estar abiertas y tendría que haber para ellos qué es lo que requiere para que se dé un crédito a una empresa. Pues que tengas un proyecto viable. Pero si tú tienes un proyecto viable y resulta que hay un país temeroso en el que los que mueven al país no quieren invertir en él porque piensan que el país está mal y van con el presidente de la República y lo alaban y luego se van de regreso a sus oficinas o a sus casas y hablan del pestes. Hay un desencuentro en el país que atora a México. Ahora, ese es el problema. La solución, que los grandes grupos den paso a siguientes generaciones o ideas, o que si no quieren dar paso porque a lo mejor se hacen luego más fuertes que los primeros, pues por lo menos que se asocien con estos y que se conviertan en el capital semilla para que crezcan todos y crezca el país. Y entonces crecerán nuestras expectativas. Si no es así, nos vamos a quedar atorados. Y el país se va a convertir en una especie de feudo, en un entorno medieval, inmóvil, rígido. Y esto amenaza al futuro, ya que las grandes naciones del futuro, el futuro está aquí a la vuelta de la esquina, serán las más abiertas y las que más apoyen al intelecto. Y estos grupos tradicionales mexicanos están apanicados y no se quieren mover. Eso está mal, pero eso está peor si les digo que tampoco quieren que nada se mueva en México. Ahora, ¿el presidente se da cuenta de todo esto? Pues no, hombre, el presidente lo único en lo que está afanado es en conservar el poder y la gloria. Así es como piensa un dictador. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y de cara a las elecciones del 2022, en donde habrá el renuevo de 6 gobiernos estatales, Va por México, PRI, PAN, PRD, anuncian que por lo menos en 4 van juntos. Y estoy en comunicación con Marcos Aguilar, que es el vocero nacional del Partido Acción Nacional. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días. Saludarte. Muchas gracias por esta oportunidad para compartir contigo lo que el día de ayer se ha anunciado en la Ciudad de México.
Efectivamente, se ha mencionado ya por los dirigentes nacionales de los 3 partidos que integran la coalición Va por México, justamente esta propuesta que será presentada en varios estados de la República, por el Partido de la Revolución Democrática, representado por Jesús Zambrano, por el Partido Revolucionario Institucional, representado por Alito, y finalmente el Partido Acción Nacional, representado por nuestro dirigente Marco Cortés y nuestra secretaria general Cecilia Patrón Laviada. El día de ayer ya se ha hecho el anuncio oficial ante los medios de comunicación que por lo pronto en 4 estados de la República estaremos presentando esta coalición en la que participará Va por México, con la intención de que los 3 partidos puedan postular a una candidata, a un candidato de los más competitivos que puedan presentarse a la sociedad, y que en estos estados que son Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, pueda esta alianza Va por México alcanzar el triunfo y lograr que quien represente esta coalición sea el mejor ciudadano, la mejor ciudadana para llevar a cabo buenos gobiernos que puedan confrontarse al partido Morena y evitar que continúen en ese avance que está destruyendo las instituciones, los gobiernos en todos los estados de la República. Por lo pronto, en otros 2 estados, en el caso de Oaxaca y en el caso de Quintana Roo, los 3 dirigentes están en una mesa de conversación en la que se está planteando la alternativa en los mismos términos de construir una alianza, coalición o candidatura común de acuerdo a lo que establece la ley, y si se alcanza ese propósito antes del día 2 de enero tendrá que hacerse el anuncio. Por lo pronto, el día de hoy, en 4 de estos 6 estados ya está confirmado. En el caso del Partido Acción Nacional, ha sido sometido a los órganos de gobierno en los estados del Partido Acción Nacional, tanto los consejos estatales como las comisiones permanentes y finalmente la Comisión Permanente Nacional. Y hasta ahí lo que el día de ayer se ha anunciado. Es importante mencionar que al menos en 3 de estos 6 estados se tendrá que presentar por una circunstancia de género candidaturas de mujer, y estamos convencidos y preparados para dar la batalla en el año 2022 frente a este escenario político que enfrenta nuestro país, Pedro. Eso es lo que el día de ayer se ha anunciado por parte de los dirigentes. Hay entusiasmo, obviamente tenemos la certidumbre de que en los estados de la República existen buenos perfiles de candidaturas para que sean representados por quien de mejor manera pueda llevar a cabo esta contienda, ganarla y poder desahogar buenos gobiernos. Ahora, Marcos, si en 4 estados hay un acuerdo y todavía no tienen un candidato común, que eso yo creo que es la parte más complicada, porque, o sea, una cosa es la intención, vamos juntos, y otra cosa es con quién. Todavía no se define el perfil, y ahí es en donde creo que va a venir pues mucho, no te voy a decir jaloneo, pero pues habrá el corazoncito de cada partido que diga, no, yo sí lo quiero o no lo quiero. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estos primeros 4 y los otros 2 que estarían bajo la misma indefinición? O sea, ¿qué se desahogó en los 4 que no se desahogan los otros 2 en Oaxaca y Quintana Roo para decir, aquí sí avanzamos aunque no tengamos candidatos, y aquí no avanzamos aunque no tengamos nada? Mira, se tienen que llevar a cabo varios procesos. Unos son procesos locales y otro en el ámbito nacional. Los locales, sin duda alguna, cuando se trata de elecciones estatales, son muy importantes, y hay que considerar y escuchar las voces desde quien gobierna, las voces en el partido, las voces de los aspirantes por partido y posteriormente de todos los partidos. Si se percibe que puede existir una coincidencia en la que la suma de los 3 partidos nos garantice un triunfo, en esos casos consideramos que es mejor ir a la coalición. En aquellos casos en donde se observa que localmente no existen estas circunstancias que permitan una coincidencia, es mejor evitarla para que no se vea afectada la coalición, como sí puede resultar beneficiada en los otros estados de la República. Tú lo has descrito de manera magistral. Poner de acuerdo a quienes aspiran a dirigir un estado, pues sin duda alguna es el reto más importante, y el diálogo es lo que nos está sirviendo para lograrlo. Por lo pronto, sabiendo que el día 2 de enero es la fecha límite
para que puedan llevarse a cabo los registros de esta coalición, era importante hacer este anuncio, comunicarlo a la población y que comience ese trabajo. Nosotros en próximos días, todavía al menos quedan cerca de 18, 19 días, tendremos oportunidad de que si se privilegian coincidencias para que vaya una candidata o un candidato en estos estados y eso favorezca la contienda para que Morena no obtenga el triunfo, en ese caso entonces la coalición procederá. Bien, vi ahí que hay que buscar las coincidencias de algunos actores políticos, pero no vi ahí al ciudadano, no lo veo incluido. Entiendo que eso sería un margallate, porque si, imagínate poner a consulta una alianza así a la propia ciudadanía o a tus seguidores o a tus adherentes, pues sería mucho más complicado, pero creo que en todo ello tendría que haber por lo menos la obsecuencia de organizaciones civiles, de grupos, de personas que dijeran, hombre, pues órale, vamos a impulsarle. Porque esa es la esencia de ustedes. Ustedes no hacen nada si no van apoyados por una ciudadanía que te dice, sí, panista, yo quiero, o sí, PAN, yo le entro. Pero también creo que no debemos de perder de vista dos problemas. Uno, que se está haciendo Va por México justamente para oponerse a Morena, pero también por ahí hay otro elemento que está metiendo mucho ruido, que es el Movimiento Ciudadano, que les está pegando a ustedes y está diciendo que ustedes, Va por México, están aliados con Morena, y esto confunde a la sociedad cuando lo que se requiere es de una unidad de criterios para sacar esto adelante y que el país no vea lo que pudiera pasar en el 2024. Imagínate tú que en el 2024 gane la presidencia otro morenista. Sería el apocalipsis. Mira, tú has tocado un punto central, bueno, dos puntos centrales. El primero, el tema del ciudadano. Existe, y es una realidad que tenemos que enfrentar, que hay partidos políticos que en ciertos estados tienen mayor o menor fuerza política, mayor o menor presencia. Y es una responsabilidad de los dirigentes en el ámbito local el acercarse a la sociedad para que, con independencia de que tengan o no una militancia dentro de un partido, abrirles las puertas para que aquellas personas de la sociedad que tienen reconocimiento social, que han trabajado de la mano de los ciudadanos y que ese reconocimiento permite postularles una candidatura, a ellos hay que abrirles la puerta, invitarlos y pedirles que se sumen a este esfuerzo en donde debemos de trabajar desde el ámbito público, primero para enfrentar esta fuerza que hoy tiene a nivel nacional Morena y que no necesariamente está trayendo los resultados que se requieren para el país. Si nosotros logramos hacer esa alianza, que es la más importante con los ciudadanos, tenemos muchas más posibilidades para lograrlo. Ahora bien, en el tema de Movimiento Ciudadano, nuestro dirigente Marco Cortés ha sido muy claro en mostrar su máximo respeto. La diferencia no es con Movimiento Ciudadano ni con sus integrantes, porque eso lo único que lograría sería dividir a la oposición frente a Morena en esa estrategia que ellos tienen para pulverizar el voto. Nosotros estamos convencidos que debemos privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias y dejar a un lado egos personales, egos políticos, Pedro, que hoy lo único que lograrían sería que Morena avasalle en las elecciones en los estados de la República. Y ahí es donde tenemos que mostrar la mayor capacidad, la mayor responsabilidad y la mayor seriedad para que, en todo caso, unidos podamos lograr ese propósito. Somos respetuosos de las expresiones que haga Movimiento Ciudadano. Insisto, ojalá que pudieran lograrse coincidencias para que en aquellos lugares en donde el resultado de una coalición o una alianza garantice mayor número de votos para ganarle a Morena, en eso me parece que hay que concentrarnos. Esto ya ha sucedido antes, y el que ahorita pueda hacerse expresiones en contra, lo único que lograría sería que Morena obtenga y se garanticen sus triunfos. En el caso del PAN, nuestro presidente Marco Cortés ha sido muy claro, la mano se ha extendido para que en aquellos en donde haya coincidencia podamos ir juntos, llevar buenas y buenos candidatos, insisto,
ciudadanos o militantes del partido que sean competitivos, y si no, que sean de otro partido. Pero lo importante es que una vez que esa persona represente la coalición, integre en sus propuestas los postulados de cada partido político y que se integren naturalmente, como bien lo señalaste, los postulados de la sociedad, del ciudadano común, el que quiere ver que el político va a resolver sus problemas estando en la responsabilidad que se le está encomendando. Pues mira, estoy viendo que en este planteamiento que hay, que me estás dando a conocer, hay mucha mayor fortaleza que las primeras declaraciones de Marco Cortés cuando decía de las 6 posiciones a gobernador, vamos solamente a tener oportunidad en una. Ahora se abre la oportunidad para 3 más y creo que antes de que termine este año, mi querido Marcos, yo pienso que tendría que anunciarse la coalición de Va por México en los 6 estados para dar realmente una sensación de cohesión, de congruencia, de unidad de pensamiento, porque yo creo que si Va por México va a ser unida, que sea unida completa, no parcial. Y esto el electorado inmediatamente se da cuenta. Cuando se ve solidez en 4 estados y en 2 no, yo pienso que lo único que están mostrando es fragilidad. Hubiera sido muy importante que hubieran dicho, en los 6 vamos juntos, póngale de una vez. Pero bueno, pues sus tiempos no los voy a discutir y yo espero que pronto tú salgas como vocero a decir, acuerdo habemos en los 6 estados, porque eso es un mensaje de seguridad para quien la está reclamando. Y te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación y espero que pronto salgan con estos acuerdos y que haya humo blanco, querido amigo, para que México esté un poco más tranquilo de que ustedes están unidos. Es importante. Que así sea, estimado Pedro. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento y espero muy pronto poder dar una noticia en esos términos. Gracias por tu atención. Espero que sí. Ahí te voy a ver con mucho entusiasmo, querido amigo. Claro que te mando sí. Un abrazo y gracias, los mejores deseos. Gracias, ahí está Marcos Aguilar, vocero nacional del Partido Acción Nacional. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Voy a Miami, la Florida, con mi querida Adriana esta mañana. ¿Cómo estás, Adriana? Buen día por la mañana. Muy contenta esta mañana. Y oye, Pedro, es que hay temas para echar a perder la Navidad. Y uno de ellos definitivamente es sacar el tema de Donald Trump. Te lo digo, Pedro, porque hoy te quiero comentar que hay un movimiento o una idea que está sonando ahí en los pasillos del Partido Republicano y que me pareció interesante traerla hoy aquí en este espacio. A ver qué te parece, Pedro. Te la suelto así como colación de piñata, ahorita que estamos en temas de las posadas que empiezan el próximo 16 de diciembre, así de sopetón, y después la vamos desmenuzando, a ver qué te parece. Así es que pues, agárrate de algo, Pedro, porque así es una idea muy loca. Fíjate, que Donald Trump sea el próximo presidente de la Cámara de Representantes, o para que suene más taquillero, que sea el próximo Pelosi. ¿Cómo ves? Híjole, pues que sería, imagínate, un hombre que encabezó la toma del Congreso, ahora tomando el Congreso desde el punto de vista oficial o del statu quo, pues es un contrasentido tremendo. O sea, se abre incluso la posibilidad de que haya un juicio en contra de él por esto, y ahora se abre la posibilidad de que él sea el poder mismo. Sería, yo creo que un principio de división, primero dentro del propio Partido Republicano y después con el país otra vez. Yo francamente veo que cada vez de que sale la palabra Trump tiene que ver más que con una esperanza, con una amenaza. Y esto yo creo que solito se está desgastando su apellido. Sí, son varias las cosas que se tienen que analizar aquí, Pedro, porque bueno, como sabemos, para empezar, pues el 2022 es un año clave, es un año importante porque son las elecciones intermedias. Ahí en los Estados Unidos se va a determinar quién controla el Congreso, o sea, la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores, hoy, por cierto, controladas ambas por los demócratas. Y esto es importante porque, pues, si los republicanos ganan más escaños
ahí y acaban controlando el próximo año, en el 2023, la Cámara de Representantes, pues van a bloquear cualquier iniciativa de Joe Biden, que de hecho pues ya desde ahorita lo están haciendo. Aún no pasa esta iniciativa de Build Back Better, que es esta medida, todas estas medidas de Joe Biden, para explicarlos así a grosso modo, que está proponiendo para hacer más accesible el costo de vida de la clase media. Todavía no pasa, se espera que pase en el Senado antes de Navidad. Pero bueno, la segunda cosa que pasaría, si los republicanos ganan y controlan ellos la Cámara de Representantes, en teoría Donald Trump sí podría ser el Pelosi de la Cámara. Y aquí muchos dirían, bueno, espérate Adriana, no te vayas tan rápido. Si Donald Trump no está buscando un escaño como congresista, como representante de la Cámara de Diputados. Bueno, pues ahí les va algo que muchos no saben. No se necesita ser miembro de la Cámara o del Congreso para ser el presidente. O sea, la Cámara puede votar por quien sea. Y sí, se está manejando esta idea de que en caso de que recupere el control en la Cámara de Representantes, que lo recuperen los republicanos, pues hay voces que ya están soltando esta idea, que sea Donald Trump el Pelosi. Y la idea no acaba ahí, la idea que están masticando es que como presidente de la Cámara, ya tú especulabas un poquito al principio, pero pues hay más de fondo, que como presidente de la Cámara busque llevar a Joe Biden a juicio político, así como lo hizo Pelosi con él en 3 ocasiones. Porque una de las tareas justas del presidente de la Cámara es precisamente presidir juicios políticos. Y aquí la pregunta sería si los congresistas republicanos estarían dispuestos a poner a Donald Trump en este puesto. ¿Cuántos estarían dispuestos a votar porque se quedara ahí Donald Trump? Porque algunos sí lo están, y estoy hablando de Margaret Taylor Greene, estoy hablando de Mark Meadows, que es su jefe de gabinete, que por cierto ahorita está compareciendo en el Senado justo por este tema de la toma del Capitolio. Y también estoy hablando de Matt Gaetz, que está muy activo con esta idea. Este congresista que pues ahorita está acusado de tráfico de menores, acordémonos de esta historia, porque invitaba a niñas menores de 21 años de viaje, ¿no? Así como escorts VIP. Entonces la pregunta es, ¿estarán hablando en serio? Bueno, en el caso de Matt Gaetz, pues estaría promocionando esto justamente para recaudar fondos, podría ser para pagar a los abogados, ¿no? Esta es una posibilidad. Pero entre que son peras y son manzanas, Donald Trump ha dicho en algunas entrevistas que la idea le parece interesante, así lo dice. Y en una de esas, si decide no lanzarse a la presidencia en el 2024, que todavía no se descarta, pues tiene la posibilidad de ser el Pelosi de la Cámara. Y si el Partido Republicano, sí, tiene muchas posibilidades de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado en el 2023, sí, si vemos los patrones de la historia de la política norteamericana, Pedro, porque las elecciones intermedias de un partido nuevo, que en este caso sería Joe Biden, que no está siendo reelecto, sino que es su primer periodo de 4 años, la historia y los patrones muestran que siempre les va mal en las primeras intermedias. Así es que esto pues hay que agregarle también que hay algunos cambios demográficos que le han quitado escaños al Partido Demócrata, y todo esto pues es un caldo de cultivo que puede hacernos pensar que el próximo periodo pues va a ser controlado por los republicanos en ambas cámaras, Pedro. Híjole, pues sí, hay la posibilidad, ahí está. Ahora, yo no lo había visto, digamos, en la brújula, a Donald Trump al frente de la Cámara de Representantes, pues mangoneando a la opinión pública. Imagínate tú, llamaría a los reflectores como nada y como nadie. Pero, pues prefiero no pensar en que esto sea posible. Mejor no saquemos el tema en la cena de Navidad, porque ahí se acabó la Navidad. Oye, Pedro, antes de irnos nada más, sacarle esta cifra, ¿no? Ayer se llegó a 800,000 muertos de coronavirus aquí en los Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el que tiene más muertos, el número 1. Es el 15% de los muertos total del mundo, los que están en Estados Unidos. Y también ayer se cumplió las dos cosas, fíjate. 1 año de la primera vacuna que se aplica. Justamente fue en Nueva York a esta enfermera, y fue cuando Andrew Cuomo era gobernador, el rockstar. Y ayer lanza un tuit para recordar esto. Ahorita está en la banca, ¿no? Está en la banca porque está acusado de todo. Él y su hermano Chris. Lanza este recuerdo ahí, donde dice, hace un año en Nueva York, pues se aplicó la primera vacuna. Entonces, esa fecha ayer es emblemática, ¿no? 800,000 muertos, se aplica la primera vacuna, y eso nos hace pensar dónde estamos ahorita, porque ahora sí, cuando pensábamos que ya tiburón 1 había acabado, pum, 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 llega Omicron. Y así estamos ahorita aquí en el mundo, Pedro.
Sí, y la Organización Mundial de la Salud está diciendo que están verdaderamente azorados, espantados de la capacidad que tiene esta Omicron para multiplicarse. De aquí a fin de año nos vamos a dar cuenta de su real impacto. Querida Adriana, como siempre, es un placer y ya puede tener que buscar algo dulce para la cena de la Nochebuena, porque el ingrediente Trump seguramente será un elemento peor de abrasivo que limón. Bueno, te propongo que saques el tema de la reunión de Putin con Xi Jinping, que ya están haciendo aliados ahí para luchar contra la tormenta perfecta. Adriana, gracias como siempre. Gracias, Pedro. Un abrazo, querida amiga. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos a la hora central, un resumen de lo más importante que aquí le estamos informando. Va por México, ¿verdad? Ya por lo pronto en 4 de las 6 elecciones para gobernador en el 2022. Le faltan 2, que serían Oaxaca y Quintana Roo. Ya hablé hace un rato con el vocero del PAN y pues llegamos a la conclusión de que si va por México, va aligado, pues entonces pues que se hagan las alianzas en los 6 estados y no nada más en 4. Es decir, lo que están presentando es una fractura y habrá que verlo rápido. Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, empieza a meter una polémica que yo creo que en este momento es desquiciante. O sea, se pelea con Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano responde peleándose con Va con México. ¿Y quién está en medio? Pues tú y yo estamos en medio, ya que esos partidos políticos de oposición, supuesta oposición a Morena, tendrían que dar un ejemplo de unidad o por lo menos de cortesía política, y se están pegando con todo. Movimiento Ciudadano le pega a la alianza y la alianza le pega a Movimiento Ciudadano en parte, ya que lo acaba de manifestar el vocero del PAN, tienen un enorme respeto por Movimiento Ciudadano, pero no así Alejandro Moreno, el presidente del PRI, que habla pestes de Movimiento Ciudadano, y Dante Delgado pues le contesta en la misma manera. Clemente Castañeda igual. López Obrador califica como bueno que el PAN se acerque a su gobierno y dice que el PRI debería de hacer lo mismo. Y aquí, ¿quién gana? Pues gana López Obrador, porque pasa como si él fuera el conciliador de los intereses políticos del país, cuando es el principal elemento divisorio. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no revelada su identidad, resuelve que el INE tiene ahora que hacer todos los ajustes necesarios en su presupuesto del 2022 para cumplir con el mandato legal de realizar una eventual consulta para la revocación de mandato del presidente de la República. Y aquí está una trampa tremenda, porque el INE no tiene dinero. Y el recorte que le hace Morena al INE para el año que viene, pues mata al INE. Y al rato van a hablar de que el INE es incapaz de hacer lo que tiene que hacer. La Suprema Corte de Justicia de la Nación cerrará hoy el año sin resolver, siquiera agendar, la resolución de impugnaciones a las principales políticas que impulsa el actual gobierno, como la militarización, como la extinción de fideicomisos, 2 elementos clave, a algunos otros que se quedan pendientes. Sin haber cumplido con su promesa de entregar la mitad de su financiamiento público en el 2021, Morena disfrutará en el 2022 de 1,819 millones de pesos en prerrogativas, unos 85 millones de pesos más que el año pasado. Una comitiva del CIDE pide a la Cámara de Senadores que, en lugar de la señora Álvarez Bulla, la directora del CONACYT, sea la intercesora entre maestros, alumnos y el director del CIDE, que sea la Cámara de Senadores la que intervenga, porque no confían en la directora del CONACYT. Después de recibir una representación del CIDE en el Senado, Monreal dice: somos un elemento de buena voluntad para que las instituciones educativas, no estas, sino todas, y se avienta ahí un rollo mareador que lo único que nos hace ver es que lo único que les importa a estos es quedar bien. Pero el problema, ahí, como dice Monterroso, y amanecí, y ahí está, desperté, y ahí estaba el dinosaurio. Ahí está el problema entre el CIDE, la UNAM, la Universidad de las Américas y
la Núñez y todo lo que alrededor de la educación superior está levantando ceja y está diciéndole al gobierno, oye, ¿y tú qué estás haciendo por mejorar a las instituciones de educación superior en este país? O más bien dicho, ¿qué estás haciendo para destrozarlas? Y dice López Obrador, reta a Sergio Aguayo y le dice a Sergio Aguayo, a ver, demuéstrame que soy yo igual con mi problemática estudiantil que lo que fue Díaz Ordaz en el 68. A ver, presidente, ¿qué le estás pidiendo a Sergio Aguayo? ¿Qué? ¿Que saque un documento de qué? De que tú y Díaz Ordaz se parecen. Bueno, pues pues perdón, pero pues Díaz Ordaz era mucho más capaz que tú. Y aquí estás. Per accidens. Alumnos, maestros y padres de familia reclamaron al gobernador Miguel Barbosa, hablando de conflictos estudiantiles, el tema de la Universidad de las Américas. Y bueno, dicen que ya estuvo. Y entonces hay una orden judicial que ordena el desalojo policial, pero... Y desperté y el dinosaurio estaba ahí. La Universidad de las Américas está rodeada por policías. Un ambiente universitario rodeado por policías. José Luis Gallegos Peralta, quien defendió a Félix Salgado Macedonio en todos sus atropellos sexuales, bueno, pinta para ser el próximo fiscal general del estado de Guerrero. Para que vean que no hay nepotismo, ni hay problemas de favoritismo ni de influyentismo. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya identidad no se revela, prohibió reservar de manera generalizada la información de las obras del gobierno con base en el acuerdo presidencial del pasado 22 de noviembre, pero se niega a suspender otros efectos. ¿Cuáles? Bueno, cualquier procedimiento burocrático que haya que hacer para que las obras del presidente vayan, va. Y no va a haber nada que lo frene, nada. Y vamos a ver cuáles son las reacciones de la presidencia, porque estoy seguro que las habrá. Juzgados federales de la Ciudad de México y Querétaro admitieron a trámite las primeras demandas de amparo para, con esto, impugnar el decreto presidencial que oculta los dineros que gasta. Tiro de gracia al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La Semarnat acaba de provocar un decreto para que las 14,000 hectáreas del lago de Texcoco sean consideradas como reservas naturales protegidas. De prosperar la iniciativa de Estados Unidos para otorgar apoyos a la compra de vehículos eléctricos, México llevará el tema del TEMEC a instancias internacionales de juicio. ¿Y saben qué? Ahí viene lo que les dije que iba a venir. Un enfrentamiento en el marco del Tratado Comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, del que México se va a meter de lleno a pelearse con Estados Unidos, y saben que Canadá no lo va a hacer, ¿eh? Canadá lo que va a hacer es adaptar a su industria para los retos del cambio climático y de la no generación de elementos contaminantes, y va a evolucionar. Y nosotros nos vamos a quedar ahí, van a ver. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral recibió 3 solicitudes del mismo número de sindicatos para la constancia de la representatividad de los trabajadores de la planta General Motors en Silao, en Guanajuato, que sigue siendo un punto de conflicto en la relación de ¿qué? Del TEMEC. El Pleno del Senado aprueba la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que favorecerá a peatones, ciclistas y transportistas de carga. El Pleno de la Cámara de Diputados avala la cuenta pública 2019, la primera del gobierno de López Obrador, pese a que aún no se comprueban los casi 100,000 millones de pesos del ejercicio, pero la cuenta pública se aprueba con el mayoriteo de Morena. Por cierto que con 18 votos a favor de Morena y 15 en contra del PAN, el Congreso tamaulipeco aprobó la expedición de la Ley de Austeridad del Estado para recortar el uso de aviones oficiales y escoltas del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y estos excesivos gastos que se tienen en su administración. Diana Sánchez Barrios, líder de los comerciantes ambulantes del centro, logra que se le otorgue una prisión domiciliaria. Miren qué conveniente. El FBI arrestó en un sector de Brownsville, el más, digamos, lujoso de Brownsville, a Osiel Cárdenas Jr. ¿Quién es este hombre? Bueno, su padre, Osiel Cárdenas Guillén, fue el que con su deportación a Estados Unidos provocó, ahí en el tiempo del presidente Felipe Calderón, la guerra. Ahí fue donde empezó la guerra en contra del narcotráfico. Ahí con Osiel Cárdenas, que fue una historia
que se las he contado, pero se las tengo que contar a los que no la han escuchado. Vamos a hacer una pausa. Antes les quiero decir que me da verdaderamente entusiasmo lo que sigue refrendando Bimbo, esta empresa, la panificadora más grande del mundo, mexicana. Bimbo comprometido con ser una empresa de cero emisiones netas de carbono para el año 2050. Este es el compromiso de Bimbo. El propósito es frenar los efectos del cambio climático y construir un mejor planeta para las próximas generaciones. Refrenda su compromiso que ya tiene décadas con el cuidado del medio ambiente y las comunidades en donde opera Bimbo, que son muchísimas. Así se suma a la campaña Race to Zero de las Naciones Unidas, esta carrera para llegar a cero emisiones contaminantes. Los objetivos fueron validados por la iniciativa Science Based Targets, o sea, los objetivos basados en la ciencia. Para lograr esta meta, Bimbo definió tácticas de mitigación en dos fundamentales objetivos: eliminación, por un lado, y por la otra parte, neutralización de los efectos contaminantes. Así, el 80% de la energía eléctrica que consume Bimbo a nivel global proviene ya o del sol o del viento. Tiene 90 sistemas en techos que abastecen la energía solar en sus panaderías, centros de ventas y también oficinas. Tiene 60 líneas de producción conectadas a través de sistemas digitales en tiempo real que permiten mejorar y controlar el consumo de recursos. Ya tiene 1,110 vehículos eléctricos que circulan ya en México, Estados Unidos y América Central. Y el parque vehicular eléctrico sigue creciendo. El presidente del Consejo y director general de Grupo Bimbo, Daniel Servitje, dice: la panificadora más grande del mundo da pasos necesarios para integrar plenamente la sostenibilidad con su estrategia global de negocio e impactar positivamente en el futuro. Una empresa mexicana que no solamente es orgullo, sino ejemplo a seguir, porque esto no es de la noche a la mañana. Se ha venido haciendo con congruencia y con el paso del tiempo. Es por eso que Bimbo dice: de aquí al 2050 no voy a emitir nada de contaminación, y esto implica muchas acciones a seguir. Felicidades a mi querido osito Bimbo. Regreso. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y voy directo con Roberto José Pacheco, que alegremente hacia el final, ahorita estamos todos que mañana es la primer posada, ya estamos distraídos, y entonces pues la cuenta pública del 2019 es un buen momento para aprobarla. Y Roberto José, te saludo, buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Igualmente te saludo con mucho gusto, buenos días. Te comento antes de dar pie a esta nota que acabas de anunciar, que trabajadores ayer de la Cámara de Diputados, que son trabajadores de base, pues ¿qué hicieron? Simplemente protestaron ya unas horas para que concluya este periodo ordinario de sesiones en el Congreso, principalmente en la Cámara de Diputados. Pues hicieron su manifestación, amenazaban con irrumpir al salón de sesiones y se optó por mejor desalojarlo, y para que no hubiera enfrentamientos con trabajadores que están muy molestos porque sus cuestiones económicas, sus sueldos, sus prestaciones no se les ha cumplido a cabalidad. Así pues, lograron su objetivo a final de cuentas, que en la Casa de las Leyes simplemente no se cumplen a cabalidad. Bueno, te comento que desfasados en el tiempo, la Cámara de Diputados pues aprobó, Pedro, por mayoría la cuenta pública del 2019, es decir, 2 años de retraso. La cuenta pública es el corte de caja, es la evaluación de la Cámara de Diputados sobre el manejo de los recursos que provienen en gran medida de los impuestos de los contribuyentes. La oposición en su conjunto coincidieron que durante el ejercicio fiscal del 2019, es decir, durante el primer año de gobierno del presidente López Obrador, hubo irregularidades en el manejo del presupuesto por 100,000 millones de pesos. El diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, señaló que hubo serias irregularidades en el manejo de programas sociales. Este es un fragmento.
El análisis que nos brinda del operativo, por ejemplo, de los llamados siervos o servidores de la nación, informa que hay 500 millones de pesos sin soporte, sin explicación de su gasto. El programa Sembrando Vida adolece también de la falta de comprobación y está desalineado de todo propósito medioambiental. Y el comienzo de la obra de la refinería de Dos Bocas no cuenta con la documentación de supervisión que cualquier obra de infraestructura debe de poseer obligatoriamente. No es una cuenta exhaustiva, pero aún con sus limitaciones es posible reconocer graves fallas y huecos de información en la presente administración. Bueno, mi estimado Pedro, el dictamen avalado por Morena y sus aliados, hay que hacer la aclaración, no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, de manera que quienes presumiblemente son responsables tendrán que ser sancionados. Esperemos que haya por lo menos unos charalitos, porque son 100 millones de pesos y al final de cuentas siempre en arca abierta hasta el más justo peca. Y fueron en total 258 votos a favor, 221 en contra y 2 abstenciones, donde la Cámara de Diputados aprueba este dictamen de la cuenta pública del 2019 correspondiente al primer año de gobierno de López Obrador, a pesar de registrar 99.396 millones de pesos pendientes de recuperar por probables irregularidades. Y mientras que el Congreso Federal trabaja a marchas forzadas, porque hoy concluyen los trabajos de los dirigentes nacionales de la coalición Va por México, que ya escuchamos una entrevista que acabas de realizar. Ahí estuvieron Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI, Jesús Zambrano. Informan que de cara a los comicios del próximo año, los 3 partidos ya tienen convenios para competir juntos en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas. Faltarían por definir Oaxaca y Quintana Roo. Aquí la cuestión es que si observamos un poco, son entidades que prácticamente la coalición las tiene perdidas. López Obrador se ha metido mucho en esas entidades y ha dado muchos recursos, entonces yo creo que aquí ni pío hay que hacer. Claramente no le vemos que por dónde puedan la coalición ganar Oaxaca, que es más morenista que nada. Pedro, mi reporte. Gracias, pues sí, ahí fíjate, el gobernador del estado, Alejandro Murat, obviamente pues está apoyando, él es esencialmente priista, pero apoya a Morena, apoya a López Obrador. Entonces por ahí no funciona Oaxaca. Lo que tendría que ser los partidos políticos, PRI, PAN y PRD, es decir, bueno, pues una cosa es que el gobernador no quiera y otra cosa es que nosotros no podamos, ¿no? Ahí estaría la diferencia, Roberto. Pues sí, aquí cuestión, Pedro, es de que también hay que ver quiénes son los candidatos, que tengan la estatura y puedan competir, porque si no hay un buen candidato, aunque más quieran, finalmente será el presidente. A un estado al que ha ido más ha sido a Oaxaca. Bueno, muy seguido va. Entonces yo creo que ahí no hay manera ni con un buen candidato. Yo creo que este es un estado totalmente perdido. Pero al margen de eso, como bien dices tú, los candidatos y la coalición Va por México también tienen que cuidar su estatura de oposición. No puede competir en todas y decir, ganamos 1 y perdimos 5. Entonces, aquí la cuestión es también, hay que observar, Pedro, de que la coalición Va por México es un primer intento a lo que viene en el 2024. Entonces, es una prueba que tendrá la oposición, y eso lo tendrán que hacer con base al diálogo y a la conciliación y a los intereses, porque vaya que sea intereses, y no solamente económicos, sino políticos en los mismos intereses partidarios, ¿no? Bien. Gracias, Roberto. José Pacheco, es un gusto verte como siempre, a mitad de la semana. Gracias y buenos días. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Estoy con mi ingeniero. Te doy la bienvenida. Siempre no se deshicieron de uno. No, ¿verdad? No pudimos. No podía. Pero bueno, con el gusto de estar aquí de regreso con ustedes. Oye, no solo no hay medicinas,
las medicinas que tenemos son fiadas. Y fíjate qué gravedad. ¿Las que tenemos? O sea, bueno, las pocas que hay, las pocas medicinas que han llegado a surtir en México son fiadas. En el sector público. En el sector público. Y eso es gravísimo, porque esto lo revela una auditoría que se hace en torno al INSABI. Entonces, el INSABI compra los medicamentos que después distribuye a través de Birmex por medio a todos los hospitales, farmacias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta auditoría, y se las quiero presentar para que más o menos nos demos una idea. Este es el resultado de una auditoría que se le hace al INSABI. Ahí lo hace la Secretaría de la Función Pública, ahí la pueden ver, en donde la cifra que ponen ahí de las medicinas que se tienen, pero que se debe, quedando un pasivo neto, ahí lo tiene subrayado, por 3,453,443,028.53 pesos. ¿Y cuál es lo importante de lo que estamos mencionando aquí? Que esto puede producir aún un mayor desabasto de medicamentos, porque con toda lógica, las farmacéuticas que están no te van a seguir dando medicinas, pues no te van a seguir dando crédito, pues si no les pagan lo que les deben. Y entonces esto es francamente preocupante en torno al asunto de los medicamentos. Es un tema que se me hacía importante sacar a relación, porque si algo ha hecho énfasis el presidente de la República es dar instrucciones a diestra y siniestra que se arregle el problema de los medicamentos, que se arregla muy fácilmente. Pues cómpralos. Compra los medicamentos, paga los medicamentos, te dan los medicamentos y los distribuyes. Pero no, este es un gran engaño que estamos teniendo en la Cuarta Transformación y que, por cierto, está costando la vida de millones de personas. Pero no es el único tema que traigo. El día de ayer dio el senador Emilio Álvarez y Casa un golpe tremendo al asunto que está pasando con la militarización del país. Es un tema que no podemos dejar a un lado. Y entonces, ahorita les quiero mostrar, pero parece ser que ya nos están llegando reportes en donde ya inclusive Santa Claus se está quejando porque los regalos ahora de Santa Claus los va a repartir o el ejército o el Mencho. Una de dos. Tú decides. Entonces, mira, escuchen lo que decía el día de ayer Emilio Álvarez y Casa. En lugar de investigarlo y responsabilizarlo por la desaparición forzada de lo que pasó en 2009. Los casos de disculpa pública en este sexenio no hay presencia de las Fuerzas Armadas, y con este entendimiento lo único que hace es que se empodera eso. Ya ni siquiera en el sexenio Calderón y de Peña estaban presentes los representantes de las Fuerzas Armadas. Hoy no van en caso de disculpa pública. ¿Y cómo va a haber reparación del daño y garantía de no repetición si donde se cometieron las violaciones y las atrocidades ni siquiera hay presencia de las Fuerzas Armadas? Tercero, no, por supuesto que no solo en este sexenio. No, claro que sí, Gonzalo. Claro que sí, te puedo invitar y te doy los casos. Perdón, y pero platicamos. no se permiten los diálogos, claro, senadores, sí. Por favor. En las disculpas públicas no hay representantes de las Fuerzas Armadas, Gonzalo. Te lo estoy diciendo con absoluta certeza. No van a las disculpas públicas. Desaparecieron el campo militar de Culiacán y ni siquiera hubo un representante del ejército. ¡No piden disculpas! ¿Cómo va a haber garantía de no repetición si no hay un solo militar? ¿Qué es eso de disculpa pública o garantía de no repetición? La militarización está por todos los fueros en este gobierno. ¡No pueden defenderla! Lo que está pasando es la derrota de la democracia por la izquierda. Eso es lo que está pasando, Gonzalo. ¡No lo defiendas! Es inadmisible que la izquierda defienda la militarización como lo está haciendo. Puedo entender que apoyen al presidente, pero no se derroten en su lucha política contra la militarización, Gonzalo. ¡Es inadmisible! Es una derrota ética, política y cultural. Están llevando al ejército en todos los fueros y espacios. No lo vengan a defender. Es inadmisible. Y por eso es que estamos en contra. Porque es una derrota política y cultural. Porque la izquierda se levantó desde el 68 y más contra eso. Eso es lo que aquí se está legitimando. Y por eso votamos en contra. Vaya madriza que le metieron a Gonzalo en el asunto de la militarización. Ahora, hay que saber una cosa. ¿Qué decían los lacayos del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la militarización cuando Enrique Peña Nieto lanza esta iniciativa, no de militarizar al país como ellos lo han hecho, pero de sacar a las Fuerzas Armadas a la escena pública para defendernos en contra del crimen organizado? Y estos mismos,
Estos mismos que hoy están defendiendo la militarización del presidente Andrés Manuel López Obrador en todos los ámbitos, construyendo aeropuertos, departiendo medicinas, bueno, todo lo hacen los militares en nuestro país. Decían, hace poco hablaban de esta manera. Escuchemos. La pregunta es si la militarización de las tareas de seguridad pública van a resolver los problemas de violencia y de inseguridad. Y es claro que no. No los van a resolver porque en más de 10 años ya no pudieron resolverlo. Aunque me critiquen de que quiero militarizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Es mandar al diablo las instituciones internacionales, mandar al diablo a la ONU, mandar al diablo a la OEA y mandar al diablo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La fallida estrategia de seguridad militarizada que involucra al ejército no funciona. Si el plan es malo, los resultados son peores. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Y si la presencia militar va en contra de la Constitución, imagínate si se vuelve legal, es un incentivo peor, porque ¿qué va a motivar a los gobernadores a formar policías, incluso el gobierno federal? Y no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Demos seguridad sin guerra. Muchas gracias. Gracias, senador Delgado. No lo digo yo. Qué cinismo. No lo digo yo, lo dicen ellos. Lo dicen ellos, ya para que acabemos más rápido. Ese es el cinismo que tiene la Cuarta Transformación de Morena. Un país militarizado cuando ellos hablaban de una no militarización. Y ya, por último, nada más, antes de irnos a un corte, la resolución que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al decretazo de Andrés Manuel López Obrador, promovido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en donde ya no se pueden considerar ocultos estos expedientes de licitaciones, números y demás. Esta iniciativa que lanza el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Hoy el presidente dice que le parece muy bien la resolución de la Suprema Corte. Entonces, si le parece bien, señor presidente, pues ¿para qué la propone de esa manera? No, bueno, y además, una cosa es que le parezca bien y otra cosa es que la vaya a acatar. Eso sí. Pues ahí está. Porque ya sabes, ¿no? Digo, ahí está. Ahorita tú acabas de presentar su contrasentido. Es un contrasentido total todo lo que ponen y creo que valía la pena el resaltar esto. Este asunto de la militarización del país debe de ser francamente preocupante para todos. Gracias, querido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y pues aquí seguimos. No, yo pensé que iba a decir y hagamos historia. No hagamos historia. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y voy directamente a Miami, los Estados Unidos, otra vez con Francisco Niembro, que nos tiene información tecnológica desde allá. Francisco, enhorabuena, decembrina, te saludo. Igualmente, mi Pedro, saludo para ti, para el auditorio. Y hoy vamos a platicar un poco de cómo los ciberdelincuentes se van adaptando a las tendencias del mercado. Conforme a un análisis que hizo la empresa Kaspersky, el phishing o suplantación aumentó de forma importante algunas semanas antes del Black Friday, lo cual no consideramos que sea una noticia, pero vamos a ver más adelante cómo se han ido adaptando a esta circunstancia. Este informe nos muestra, Pedro, que el número total de ataques de phishing financiero, suplantando sistemas de pago electrónico, se incrementó más del doble solamente entre septiembre y octubre de este año, donde pasamos de 627,000 a 1,935,000 ataques, lo que representó un aumento de más del 200%. Esto se debe a que en esta temporada, y también ya lo sabíamos, de rebajas, es común atraer la atención de los compradores, pero desde luego también es una de las épocas favoritas para que los ciberdelincuentes que buscan obtener ganancias ilícitas
aprovechen a los compradores en línea, creando páginas falsas que son muy similares a las que utilizan las plataformas de comercio electrónico y sistemas de pago electrónico. También se aprecia en este estudio o informe que durante los primeros 10 meses del año se detectaron más de 40 millones de ataques de phishing dirigidos a plataformas de venta online, comercio electrónico, así como instituciones bancarias. Aunque las tiendas en lo general se empezaron a recuperar en este año e incluso los consumidores volvieron a comprar en forma física, los investigadores no observaron, ya que hago la connotación, las típicas tendencias estacionales del phishing relacionadas con las compras online, como sería la aparición notoria de páginas suplantando ofertas de venta demasiado buenas para ser verdad, o el crecimiento de las estafas relacionadas con la venta. Sin embargo, como excepción en este 2021, el número total de intentos de phishing financiero dirigido a sistemas de pago electrónico creció más del doble, como lo acabamos de comentar. Y esto también se debe a que este año se han introducido una infinidad de nuevos sistemas de pago en varios países debido a su incomparable comodidad. A medida que la adopción por parte de los consumidores se ha disparado, los estafadores han empezado a explotar activamente estos sistemas para completar sus actividades maliciosas. En estos momentos, el sector mundial de los pagos digitales está experimentando un enorme crecimiento y se espera que alcance la cifra de $6.6 billones para el 2021. Esto representa un aumento del 40% en tan solo 2 años. No es de extrañar, Pedro, por tanto, que los estafadores intenten sacar provecho de esta tendencia, especialmente cuando la gente se prepara para sus compras navideñas. Los investigadores de Kaspersky también han analizado cuáles son las plataformas que más se utilizaron en este año como cebo para difundir páginas de phishing. Los resultados mostraron que Amazon fue sistemáticamente el señuelo más popular para lanzar estos ataques. El segundo más utilizado fue eBay, seguido de Alibaba, Mercado Libre y finalmente Walmart. Las recomendaciones que se hacen es que si queremos proteger nuestros datos y nuestras finanzas, deberemos asegurarnos que la página de pago online sea segura, verificando que la URL, o sea, la dirección de la página, empiece con HTTPS en lugar del habitual HTTP. Y también observemos que suele aparecer un icono de candado junto a la dirección URL. Son los pequeños tips que hay que tener cuidado para no caer en un engaño o en un fraude. Eso sería por hoy, mi querido Pedro. Gracias, mi querido Francisco. Y todas estas recomendaciones y todas estas observaciones que nos hace Francisco Niembro las tenemos que tomar muy en cuenta, sobre todo para los que son como yo, que somos confiadotes y que pensamos que todo está bien. Hay muchas intencionalidades que no van de acuerdo con nuestros intereses y luego las vemos pero reflejadas y nos afectan directamente. Por favor, tomemos todo esto en cuenta. Francisco, como siempre te agradezco y te mando un abrazo con mi cariño. Igualmente, y Pedro, saludos. Saludos a toda la familia, mi querido amigo y hermano. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Voy contigo, mi Alex, querido. Hola Pedro, muy buenos días, un abrazo en este miércoles, hoy de visita en nuestros estudios. Ya te veo. Aquí en el World Trade Center. Es que siempre como que es una motivación estar hasta arriba y ver todo el panorama que tenemos, Pedro, con muchísimo gusto. Y saludar a todo el equipo de producción, hace mucho no nos veíamos y me da gusto verlos bien comidos, Pedro, que eso es importante. Allá hay como 3,000 años de cárcel. Ninguno dijo que no. Oye, pero hace ratito bien decías que estamos ya a unas horas de arrancar
las posadas, la recta final de este año, y en materia deportiva prácticamente se van acabando todas las actividades, excepto el básquetbol de la NBA, el fútbol americano, pero también comienza la época de hacer un recuento de lo más importante de este 2021. Y bueno, además de todo lo que ha logrado el Canelo, yo sé cuando hablamos del Canelo, mucha gente sigue sin darle el reconocimiento, sin darle esa categoría de extraordinario pugilista, que lo es. Ya después la discusión si tendría que ser catalogado el mejor de la historia, es ahí donde el Canelo pierde muchos puntos en la votación, pero bueno, pues hay que destacar que por primera ocasión en la historia del Consejo Mundial de Boxeo, de manera unánime, de manera clara y contundente, fue elegido el Canelo Álvarez el mejor pugilista de este año. Poca actividad claramente después de la pandemia, y el Canelo apareció en ese combate de hace unas semanas ante Caleb Plant, propinándole otra golpiza, que también, por cierto, fue nominada. Ahí sí yo no sé, porque pues claramente hay peleas que son mucho más dramáticas, más emocionantes, donde la gente va a ver lo que quiere ver, que son cantidad de golpes y de pues knockouts y caídas. Y bueno, pero este combate de hace unas semanas fue elegido el combate del año. Creo que no hay duda, Eddie Reynoso, además de ser el manager y el coach y el hombre más cercano al Canelo Álvarez, también es el manager del otro mexicano, que es Oscar Valdés, que a principio, hace muchos meses, y aún así, el knockout que le propinó el sonorense a el alacrán Miguel Berchelt fue considerado el mejor knockout de todo este 2021, y es que sí, viendo la imagen es impactante, y sobre todo escucharlo, revivir ese momento es imponente. Al momento de que suelta el volado de izquierda Oscar Valdés, se escucha claramente y muy nítido la manera como es noqueado Berchelt. Y bueno, pues ahí queda estos reconocimientos, Pedro. No hay que decir más que enhorabuena. Tenemos un gran exponente, o varios exponentes, pero el Canelo sin duda alguna hoy convertido en gran figura del pugilismo a nivel mundial. Por otra parte, bueno, pues el tema de la NBA es también muy atractivo. Anoche Stephen Curry, creo que es para todos claramente el mejor tirador de distancia de la historia, pero las estadísticas marcan que quizá no volveremos a ver un jugador como él. Ayer anotó su triple 2974, igualando a Ray Allen, y ahí viene lo más impactante de todo. Ray Allen consiguió estos 2974 triples en 1300 partidos como profesional en la NBA. Stephen Curry lo logró en 789 partidos, 790 juegos, es decir, casi 500 partidos menos para igualar. Imagínense, cuando tenga 1300 juegos en la NBA, Stephen Curry podría estar hablando más de 3.500, 3.600 triples, una cifra extraordinaria. Por cierto, los guerreros de Golden State, después de algunas temporadas de bajos resultados, bueno, pues hoy son el mejor equipo de toda la NBA con 25 victorias. Hablando de la NFL, quien no se asuste y quien no piense que el COVID está más fuerte quizá hoy en esta recta final que en muchos meses, la NFL es una clara muestra de ello. Ayer se anunciaron 27 casos positivos. El día lunes se anunciaron 37 casos positivos. Así es que la NFL, que tiene al 92% de sus jugadores vacunados, ha sido contagiados. Y bueno, pues también, Pedro, destacar ya para terminar, hace unas horas en el castillo de Windsor, allá en la capital del Reino Unido, fue condecorado como Sir el señor Lewis Hamilton por el príncipe Carlos. Una ceremonia, por supuesto, con todos los protocolos que marcan a una de las figuras más importantes del automovilismo a nivel mundial, y Lewis Hamilton ha sido condecorado como Sir Lewis Hamilton por el aporte que ha hecho y representando a todo el Reino Unido en el deporte, por supuesto, de el deporte motor, las carreras. 7 veces campeón, ya hace unas horas perdió el 8º título. Yo sigo viendo esa última vuelta, Pedro, y me sigo emocionando porque fue
francamente espectacular. Así es que, bueno, parte de las noticias que hay en este miércoles, de nueva cuenta un abrazo con mucho cariño desde este piso 40 del World Trade Center, la casa de Central FM, Pedro. Ese rebase me recordó como cuando quiero llegar a la casa porque ya estoy cansado, así más o menos el de Verstappen. Sin duda alguna, así fue, pero mira, no todo es malo en la vida, hoy condecorado después de perder, y además hay que destacar, terminando la carrera, fue uno de los primeros que fue a felicitar a Max Verstappen, mientras todo su equipo estaba furioso, Hamilton fue a felicitar y a reconocer la enorme trayectoria que ya tiene a sus 24 años Max Verstappen. Como debe de ser. Querido hermano, gracias. Un abrazo, Pedro, muy buen miércoles. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Pues hemos llegado así al final de esta emisión de Central FM Equilibrio y bueno, ya en un modo reflexivo, todos los mexicanos, todos los habitantes de este planeta, estamos de cara al final del año y con ello te pido a ti que empaques tus sueños, tus planes, hagas una evaluación de lo que traes en el equipaje y proyéctalo hacia el año que entra, con las mejores intenciones, el mayor esfuerzo y tu absoluta determinación y voluntad. Ese es nuestro deseo de todos los que trabajamos en Central FM Equilibrio. Gracias por estar con nosotros y estaremos en comunicación, por supuesto, a través de las redes sociales durante todo el día. Gracias. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Invierno 2021.